7:53 y estamos todas acá, todas y todos, con Trajimos las boletas de gas. todo. Hicimos todos los deberes. ¿Se entiende? No. Más o menos, ¿no? Bueno, ahí está. En principio estamos con Mariano, que nos va a explicar también algunas cuestiones que ayer tuvo que ver con los anuncios de los ministros para saber cuánto es el límite, lo que te puede venir máximo, ¿no? Y a partir de ahí en todo su rango. Hay una duda, porque muchos estábamos haciendo la cuenta por 4, pero a partir de una pregunta de nuestro compañero Luis Grimaldi en la conferencia de los ministros, ahí caímos en la cuenta que en realidad la cuenta es por 5. Claro, ¿por qué? Porque el 100% de algo tenés que multiplicarlo por 2. El 200% por 3, el 300% por 4, el 400% por 5. O sea, si a vos te vino 300 pesos el bimestre, el mismo bimestre del año pasado, o sea, abril-mayo del año pasado, ahora le tenés que agregar 1.200 pesos más. O sea, en total 1.500 pesos. Si te vino más de 1.500 pesos y vos ya lo pagaste, en la próxima factura te lo van a bonificar. O sea, la base no se cuenta en esos 400%. Por eso, en general, la cuenta no es por 4, sino por 5. Claro, con respecto a la 5, factura del año anterior. ¿Qué tenés que hacer? En caso de que vos no tengas ni te acuerdes cuánto pagaste el año pasado y lo hiciste por internet, fíjate, porque en el sitio de internet está, en el sitio donde vos haces los pagos, en el historial de gas está ahí cuánto vos pagaste, ¿no? Bueno, todo este debate, ayer un poco la pregunta de Luis Grimaldi, de nuestro compañero de Canal 9, hizo como un quiebre en la conferencia de prensa. La cuenta era por 4 y ahí entonces Aranguren explicó que era por 5. Pero fíjate ese momento donde cambió todo en la manera de calcular algo que parecía sencillo. Decir, bueno, por 4 y después no lo era tanto. Por lo menos tenía una explicación en el medio para que te dé exacto, ¿no? A ver cómo se generó ese momento y qué preguntó Luis. Sería, me gusta acudir a un ejemplo porque me parece que queda más claro para la gente. Discutíamos en un grupo recién de periodistas que estamos conectados, por ejemplo, un caso de una colega que le llegó 300 pesos, ¿no? 300 pesos, la última factura, y la nueva 3.000 pesos. Yo lo que quiero interpretar es lo siguiente: si el 400% es sobre factura, en un caso como este, ¿serían 1.000 pesos lo que va a pagar esta persona? Al ejemplo, así, de la colega que el año pasado tuvo un bimestre que pagó 300 y ahora le llegó 3.000. Muy bien, 400% de 300 es 1.200. 1.200 más 300 es 1.500, ese va a ser el tope. En vez de 3.000 va a pagar 1.500. La pregunta de Luis Grimaldi, clarita la respuesta de Aranguren, por 5. En definitiva, todos queríamos saber, a partir de esta nueva definición, ¿cuánto íbamos a tener que pagar? Claro. Bueno, la cuenta es por 5, ¿no? Por esto que te explicaba Mariano recién. Muy bien, Mariano, hay que darle la derecha. Ayer dijo exactamente lo que se iba a anunciar. Sí, hubo una interna fuerte dentro del gobierno. Por un lado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que quería esta postura, que era la que había arreglado con los gobernadores, de poner este tope de 400% real. Y por otro lado está el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que lo que quería era poner el sistema de cuotas, darle facilidades a la gente para que pueda pagar en cuotas, pero sin este tope real del 400%. Finalmente ganó Frigerio. Igualmente Aranguren va a seguir en el gobierno. Los que dicen que puede irse, Aranguren va a seguir en el gobierno. ¿Por qué? Porque es el fusible. Todos le pegan a Aranguren y no le pegan al presidente. Claro. Entonces, digo, es necesario que él Igualmente, Aranguren pidió que no sea de golpe, pidió que sea escalonado, pero en el gobierno le dijeron no, hay que hacerlo shock de una porque se nos vienen las elecciones. Claro, bueno, ahí está todo el tema político que también se va juntando, pero en definitiva la gente está en el medio con su bolsillo ya también apretado por otras cuestiones, que es aumenta los alimentos, aumenta la luz, además aumenta el transporte, el agua, bueno, todo aumenta, por eso el bolsillo tampoco es ilimitado, puedes estirarlo un poco, pero no puedes estirar de la cuerda demasiado. El gas impacta porque realmente las boletas que estaban viniendo eran impactantes y bueno, ahora tenés ahí un tope de 400 que en realidad, lo repetimos una y otra vez, es una cuenta por 5 con respecto a lo que te venía mismo periodo del año anterior. Está Paula D'Ambrosio, ¿con quién? Para responder todas las preguntas, Paula. Buen día, Daniel. Estamos con Paloma Boxer, porque ella nos va a informar qué es lo que debe hacer el consumidor, qué es lo que debe presentar. ¿Tiene que hacer, Paloma, el consumidor algún trámite si pagó ya la factura con el aumento que llegó? Si no pagó la factura, ¿cómo se va a realizar este tope de aumento de 400% para el consumidor? Bueno, el tope del 400% anunciado solo ayer por el gobierno es automático. ¿Qué quiere decir esto? Que no requiere que el consumidor haga ningún tipo de trámite.
Si el consumidor ya abonó su factura, que se quede tranquilo que en la próxima facturación que las empresas le envíen a su domicilio, le van a enviar la devolución de todo lo que haya abonado en excedente. Y si el consumidor todavía optó por no abonar su factura, que la deje aparte y espere que en las próximas semanas las empresas le van a acercar a su domicilio una nueva con el tope del gobierno. Vos nos decías también que por supuesto que la situación igualmente está en emergencia, ¿no? Que por más que se reactive el consumo, la persona tiene que controlar el consumo que realiza dentro de su casa. Y si consume menos que el año pasado, quizás ese tope de 400 pueda ser un poco menos inclusive. Exacto, el 400% es un techo y no un piso, con lo cual el consumidor sigue teniendo vigente los parámetros de ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Que si consume menos de un 15% que el mismo bimestre del año pasado, puede acceder a una tarifa diferencial que es mucho más ventajosa para el consumidor. De esta manera puede ahorrar muchísimo la factura y tener menos del 400%. Además, recordemos que estamos en un momento de crisis energética. En el país se produce muy poco gas, muchísimo menos del que consumimos. Con lo cual es necesario que los consumidores colaboremos con un consumo sustentable, un cuidado del medio ambiente y sobre todo que desde el Estado nos enseñen cómo ahorrar. No se le puede pedir a un consumidor acostumbrado al derroche que de un día al otro empiece a cuidar el gas, la electricidad o el agua o cualquier otro insumo, sino que tiene que partir de campañas estatales que fomenten el consumo sustentable. Este aumento igualmente es hasta diciembre, ¿verdad? Y después el año que viene se verá. Sí, el tope del 400% dispuesto por el gobierno es hasta el 31 de diciembre y todavía no hay novedades respecto a qué va a pasar con la tarifa gasífera en el 2017. Bueno, Paloma. Daniel Romina, los está escuchando, Paloma. Sí, gracias por atendernos, Paloma, tan temprano. Aquí somos varios, estamos todos con la boleta de gas. Vos no nos podés ver, pero estamos con nuestras boletas del año pasado, de este año, haciendo la cuenta. Y en principio también te quería preguntar, después vamos a preguntar todos, porque todos tenemos las mismas dudas que la gente. Te quería preguntar por la tarifa social, si eso cambia, no cambia, tiene alguna injerencia con respecto a este anuncio o lo que tiene que ver con tarifa social no cambia, sigue todo igual. No, a priori lo que tiene que ver con tarifa social seguiría de la misma manera. ¿Por qué? Porque sigue habiendo sectores de la sociedad que tampoco les sirve el tope del 400%, sino que necesitan una tarifa especial acorde a sus ingresos y acorde a sus necesidades. Con lo cual la tarifa social, por lo que anunció el gobierno hasta ahora, seguiría en pie de la misma forma que venía haciendo hasta el momento. Bueno, Romina tiene aquí algunas dudas para preguntarte. Sí, bueno, a ver, el 400%, Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo tenemos, digamos, tenemos que hacer la comparación con igual mes o periodo del año pasado. Pero ¿qué va a pasar con el mes siguiente o con el bimestre siguiente? También vamos a tener que compararlo, en este caso, por ejemplo, con agosto del 2015, porque yo junio, estoy mirando mi boleta, consumí solamente 109 metros cúbicos, pero en agosto consumí muchísimo más, con lo cual, digamos, no voy a tener mucho beneficio para el próximo bimestre. ¿Cómo va a ser? ¿Se sabe? El tope se calcula siempre mes a mes. Se calcula el bimestre en curso con el mismo bimestre del año anterior y así sucesivamente a medida que vaya transcurriendo el año. ¿Qué pasa? El año pasado, a esta altura del año, todavía no hacía frío. De hecho, recordemos, tuvimos uno de los inviernos más cálidos en mucho tiempo. Mientras que este invierno, en toda la Argentina, estamos alcanzando temperaturas récord de frío. Con lo cual es muy probable que en la comparación del bimestre pasado a este hayamos consumido muchísimo menos el año pasado. Pero no importa, porque el tope es sobre el total de la boleta, al número final de la factura, sea cual sea el consumo, con impuestos, con todo cargado ya el total final a pagar, eso es lo que hay que multiplicar por 5 y por 6 en el caso de comercios y pymes. Bueno, ahí está la confusión, ¿no? Porque el 400% para hogares daba la sensación que había que multiplicar por 4. No, es por 5 en hogares y por 6 en comercios. Ahí quedó clarito. Estamos hablando con Paloma Boxer, es especialista en consumo. Paloma, te va a preguntar Mariano Gorodilla. Sí, Paloma, ¿qué aumento se estima? O sea, el gobierno ya dijo que esto va a ser hasta fin de año solamente. Y que luego en octubre es la audiencia pública y ahí se verá la readecuación tarifaria, o sea, el aumento en realidad que va a comenzar a estar vigente, nuevo aumento a partir del 1 de enero del año que viene. ¿Qué se estima? ¿Un 100%? ¿Cuánto más se estima que puede llegar a aumentar el gobierno? Bueno, Mariano, eso es difícil de estimar. ¿Por qué? Porque se necesita hacer una revisión tarifaria integral, que de hecho es algo que los organismos de defensa del consumidor
venimos reclamando hace muchos años. Necesitamos que haya transparencia y claridad sobre cuánto sale, por ejemplo, a producir la energía eléctrica o producir la energía de gas. Hoy en día hay estimaciones, pero no sabemos a ciencia cierta. Necesitamos saber cuánto sale extraer los insumos de la tierra, cuánto sale procesarlos, cuánto sale transportarlos, distribuirlos. Y en base a esa discusión seria que los organismos de defensa del consumidor, pero todos los integrantes de la sociedad también tenemos que formar parte, ahí recién vamos a saber las tarifas finales. Hoy en día el que esté estimando una tarifa, la verdad es que no lo está haciendo de manera cierta porque es imposible saberlo con los elementos que tenemos hoy. Claro, bueno, cifras realmente impagadas. Estaba bueno lo que había dicho Paloma en algún momento de la campaña de concientización, ¿no? Sí. Toda esta campaña es importante. Me parece el gobierno tiene algún problema de comunicación, ¿no? Porque tal vez está bien en una parte lo que hace. Había que hacer un cambio en el tema de las tarifas. El tema de cómo lo hizo y cómo lo comunicó también, ¿no? Saliendo con un cuadro tarifario muy impactante y además no suma obviamente lo que dijo ayer el presidente, es decir, estate en tu casa abrigado. No es la campaña que se debe hacer o el mensaje que se debe comunicar, sino eso que decía Paloma. Yo le hice caso, yo dormí Está con bien, campera, pero dormí mal al dormir con campera. Es como un papá que te dice, no pasa por ahí, sino concientizar, como decía recién Paloma, bueno, no hay gas, cuidalo. Si te lo dicen así es otra cosa, pero hay que hacer una campaña a gran escala para que la gente lo pueda comprender. Te pregunta Claudio Pérez, Paloma. ¿Qué tal, Paloma? A ver, yo no sé si entiendo que todo parche puede traer alguna complicación. Quizá lo que yo entiendo como una complicación no lo es. Y es lo siguiente. No sé si esta nueva medida ayuda a cuidar el gas. ¿Por qué? Cualquiera que consumió algo más, algún metro cúbico más, que en igual periodo del año pasado, multiplica su número por 5. Ahora, lo multiplica por 5 aquel que consumió 10 veces más que aquel que consumió solo una vez más que lo que consumió el año pasado. Sí, es así como vos decís. Cualquier persona que se haya pasado el consumo o que haya subido de categoría, que también es algo que sucedió a muchos consumidores producto del frío dispar que hubo entre el año pasado y este. Recordemos que la categoría se calcula de manera anual en base a lo que uno consuma y cuanto uno más consuma asciende de categoría. ¿Y cuál es el problema? Que la categoría varía el precio del metro cúbico. O sea, cuanto más gas consumo, yo no solo pago más porque estoy consumiendo más, sino porque el valor del metro cúbico que yo consumo es más caro. De esta manera, cualquier usuario que haya saltado de categoría o cualquier usuario que consuma más que el año pasado tiene el tope del 400%. Pero no caigamos en esta trampa. Primero porque tenemos que ser consumidores responsables que están atentos al cuidado de los insumos naturales. Y segundo, porque repito, el 400 es un techo, pero no un piso. De esta manera, el consumidor que ahorre más de un 15% respecto al año pasado accede a una tarifa diferencial que es muchísimo más barata que la tarifa plena. Ni hablar si el consumidor tiene tarifa social, que accede a una tarifa que pasa de 30 centavos a 0,03. Es muchísima la diferencia. Con lo cual tratemos de ahorrar para cuidar nuestros bolsillos, porque económicamente es mucho la diferencia, pero también para cuidar un insumo que hoy está escaseando y que si de alguna manera no colaboramos entre todos los consumidores para que este tema se solucione, puede llegar a acrecentarse todavía más la problemática. Yo interpreto igual que ahora vamos a subsidiar a aquel que consumió mucho más que aquel que más o menos se cuidó, si ambos consumieron más que el año pasado. Mirá, te voy a dar un caso sencillo, simple. Casi todos consumimos más en el bimestre que nos llegó ahora, casi todos. Porque aún aquel que se cuidó, con el frío que hizo, no hubo forma de consumir menos. Fue muy difícil. Ahora, atención a la gente, atención señora, el bimestre que viene, sí efectivamente a todos el año pasado, si usted compara las facturas del año pasado, de abril-mayo, y las de junio-julio, se va a dar cuenta que el bimestre que viene sí pagó más. Es decir, para lo que viene sí se puede tratar de ahorrar. Igual me sigue pareciendo injusto que si uno consume algo más, pague siempre multiplicando lo mismo que aquel que consume muchísimo más. Vos lo ves injusto, entonces. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, es confuso. De hecho, Claudio, el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo, a los que le vino grandes aumentos, fue gente que consumió 20 veces más que el año pasado. Entonces sí, tal cual. Y se hacía calor el año pasado. Sí, tal cual. O sea, el año pasado, sí. Yo tengo acá un ejemplo claro. Mira, 100 pesos el año pasado para el bimestre que tengo que comparar ahora y 300 pesos el bimestre que viene.
¿Se entiende? Del año pasado. Sí. Con lo cual, para el bimestre que viene, hay que estar atento y poder ahorrar. O tratar de Claro, ahorrar. vamos, pues está Paloma Ahí, Paloma, a ver, ¿qué es lo que pobre dice para de responder esta historia? La cuestión es la siguiente. No te va a venir sí o sí 5 veces más. Con lo cual está la posibilidad, como esto lo estaba aclarando recién, está bueno hacer hincapié. Te puede venir menos si consumís menos, Paloma. No es que sí o sí te va a venir 5 meses más. Entonces digo, bueno, consumo total me va a venir, no sé, 3 por 5, 1.500 y chao. No, te puede venir menos. Ese es el máximo. La idea es ahorrar. Te puede venir muchísimo menos, eso es el máximo. La idea, como vos bien decís, es ahorrar para cuidar nuestros bolsillos y para cuidar un recurso natural que hoy en día en nuestro país escasea. Sí, Paloma, a ver, un caso que nos llega porque, bueno, acá cada uno tiene una pregunta diferente y ya que te tenemos, te vamos a exprimir. Tenemos el caso de nuestro productor ejecutivo que el año pasado a esta altura no tuvo gas por un desperfecto en el edificio. ¿Cuánto tiene que pagar ahora? Bueno, esa es una de las cosas que el gobierno todavía no aclaró y por eso nosotros estamos muy atentos esperando que salga la reglamentación de lo que ayer dispuso. Recordemos que lo de ayer fue una conferencia de prensa, se hizo un anuncio político. En el día de hoy tiene que salir una norma que deje por escrito cómo se va a implementar esto. Nuestra suposición, pero repito, es una suposición y hay que ver bien qué es lo que el gobierno va a sacar en el día de hoy, es que a las personas que no tengan un consumo con que comparar, por el caso como por ejemplo el productor que no tenía gas en esta fecha del año, o una persona por ejemplo que se acaba de mudar a una vivienda por primera vez y acaba de sacar un servicio de gas a su nombre, con lo cual tampoco tiene un consumo anterior, en esos casos el consumo anterior se va a contemplar como el mínimo de la factura, o sea, lo mínimo que sí o sí le llega a una persona aunque no consuma nada, que es el cargo fijo, algún porcentaje. Bueno, eso varía según la categoría de usuario y según la locación, por eso es un trámite muy complejo. Puede tener diferentes valores, pero es muchísimo menos de lo que le llega a una persona que sí efectivamente tuvo un consumo. Pero igualmente, te repito, para este tipo de casos esperemos la reglamentación del día de hoy para ver bien a ciencia cierta cómo proceder. Bueno, ahí estamos hablando con Paloma Boxler, que es experta en consumo. Nicolás Carceres tiene ahí una duda. Sí, todavía no preguntó. la saludo a Paloma, bueno, buen día. Y después preguntar fácil, aquel que todavía no tiene la tarifa social o el subsidio y no pudo pagar esta factura y tampoco va a poder pagar la que viene, ¿le pueden cortar el gas? No, por el momento las empresas distribuidoras han anunciado que no van a proceder a nuevos cortes, entendiendo la situación de poca claridad que está viviendo el usuario y consumidor en este momento. Con lo cual los cortes por el momento están frenados, o al menos así ayer lo dijeron las empresas distribuidoras. Ahora lo que tienen que hacer es, con la nueva tope dispuesto por el gobierno, enviar las facturas para aquellos hogares donde se hubiese excedido el tope del 400 sobre la factura total, y ahí sí empezarían a regir las nuevas fechas de vencimientos y de cortes. Pero que el consumidor que no pagó su factura, o el consumidor, por ejemplo, que todavía no le llegó la factura, hay muchos que manifestaron que aún no ha llegado a su domicilio la factura de gas, que se queden tranquilos que no les van a cortar el servicio. Claro, bueno, interesante, eso es muy importante. Hay Agrego, mucho Dani, miedo con eso, ¿no? Yo ayer hablé con las empresas, les pregunté esto a las empresas de gas si estaban cortando o no el servicio y me dijeron que no, que para cortar el servicio el usuario debe tener 3 facturas impagas, o sea, 3 facturas bimestrales, o sea que desde el año pasado no tenés que estar pagando para que te corten el servicio. La boleta dice otra cosa, ¿no? Como que si pasan 60 días de que no pagas, pero la realidad no es así. En la práctica me decían que alguien desde el año pasado no tenés que estar pagando para que te corten el servicio. Le pregunté qué cantidad de cortes había y me dijeron que no estaban cortando el servicio y que es más, que lo que estaban haciendo era tampoco cobrar morosidad a la gente ante este planteo incierto hasta la definición de la Corte. Bueno, es interesante eso. Sí, los usuarios que todavía no hayan abonado sus facturas y que estén esperando la nueva facturación, las empresas también han anunciado que no les van a cobrar la morosidad cuando paguen. Producto que también entienden esta incertidumbre. Igualmente, Nico, tu pregunta también me despierta algo interesante, que es poder informar que sigue abierta la posibilidad de solicitar la tarifa social y va a seguir todo el año. Las personas que aún no la pidieron todavía la pueden pedir en la oficina comercial de la empresa o acercándose a los organismos reguladores estatales, y aquellos a los que la tarifa social les fue rechazada en primera instancia tienen que saber también que tienen 2 instancias de apelación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo fui a tramitarla a la empresa y me vino rechazada,
puedo ir al ENRE o puedo ir al Energas y volver a solicitarla acompañándola con más documentación que atestigüe por qué es que yo necesito la tarifa social. Y de esta manera ya sea el mismo Estado el que revisa la solicitud. Bueno, de hecho, sabés que un dato importante es que 1,5 millones de personas tienen la tarifa social sobre un universo de 3 millones que la pueden tener. O sea, es el doble de gente que la podría tener y todavía no la tiene la tarifa social. Claro, bueno, por ahí no la tiene porque no sabe que está en condición de pedirla o tramitarla o solicitarla. Somos muchos. Tenés tiempo, Paloma, ¿no? Porque acá somos un montón. Un ratito, hay un ratito más. Hay Marcelo Pinto que le faltaba preguntar. Dale, Marcelo. Hola, Paloma, buen día. Mi pregunta tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Por un lado, bueno, desde la CAME, que las nuclea, justamente decían, bueno, el tope al aumento de tarifas no alcanza. En el caso del corte para las pequeñas y medianas empresas, ¿también se va a frenar a aquellas que no puedan hacer frente a estos incrementos? Bueno, eso ya no depende de los usuarios, de la defensa de los consumidores, que es a lo que nosotros nos dedicamos, sino más de las empresas, con lo cual no sé bien qué es la que va a dar la respuesta que puede llegar a dar CAME o los diferentes organismos frente a esta situación. Pero por lo pronto el no corte rige para todos los usuarios, domiciliarios o comerciales. ¿Por qué? Porque se vivía un clima de incertidumbre que nos afectaba a todos por igual, a los vecinos, pero también a las empresas grandes o pequeñas. Con lo cual, todas las empresas de distribución han decidido no avanzar con los cortes hasta tanto no se esclarezca la situación. Ayer empezó a esclarecerse con el tope del 400 real que dispuso el gobierno y hoy también hay que esperar cómo va a seguir la resolución judicial del tema. ¿Por qué? El fallo de La Plata, que da por anulado el nuevo cuadro tarifario, sigue vigente. La Corte sigue teniendo el pedido de per saltum que le ha solicitado el gobierno, que hoy va a contestar si lo acepta o no, con lo cual la vía judicial sigue en pie. La política empezó a calmarse con el tope del 400. Hay que ver cómo reciben los usuarios y las empresas esta noticia, si la consideran un alivio o todavía que no, pero también hay que ver cómo sigue la batalla judicial. ¿Y cuándo estarían llegando esas boletas que obviamente están como retenidas por las empresas, ¿no? Porque muchos, a mí ya me tendría que haber llegado, no me llegó. Es decir, la empresa está reteniendo, esperando evidentemente alguna definición o por lo menos un rumbo. Ahora lo hay, un rumbo provisorio si querés, pero lo hay. ¿Cuándo estarían llegando estas boletas? ¿En una semana? ¿A partir de mañana? No sé. Sí, más o menos lo que dicen de las empresas es que en una semana o dos las boletas ya estarían llegando a su domicilio y que si al cabo de 2 semanas todavía no llegaron, ahí sí el consumidor se comunique para ver cuándo podrían estar llegando. Perdón, ¿me puedo salir un segundito del libreto, Dani? Paloma, no quiero ser indiscreta, pero acá hemos notado que cuando habla el señor Gorodich, esbozás una leve sonrisa. Le causa gracia, ¿no? Sí, hay onda entre nosotros. tenemos. Se entiende el tema del ahorro, el consumo. A ver, Paloma, yo como mujer, viste, puedo ver de determinados detalles que por ahí acá pasó desapercibido. Pero en realidad muchos lo notamos. Decilo, Paloma. Si te parece que no es serio, decilo. Nosotros lo queremos igual. No, el tema es que con Mariano nos conocemos, hemos compartido varias veces pisos de televisión y siempre me hace reír mucho cuando habla. La sonrisa de solo por esto. Es una forma elegante de decir que no es tan serio. Claro, nos conocemos en la intimidad, digamos. Claro. Piso de televisión, Gorodich. No la compromete. Había algo. Sí, había algo. Algo había. Vamos a seguir qué lindo detalle, Romy. Muy observadora, está muy bien. Vamos a... quédate un ratito, Paloma, podemos escuchar el testimonio de la gente, que es tan importante. ¿Qué dice, no? En definitiva, el consumidor, a partir de este cambio, de estos anuncios, de este giro, ¿no? No es una marcha atrás completa, pero sí un giro en la postura del gobierno. Quédate un ratito y escuchamos juntos a la gente. Vengo a reclamar porque me cobraron hace 2 meses atrás 350 y ahora 3.350. O sea, hay una diferencia del 100%. Me parece bastante raro. ¿Te pudiste comunicar antes? ¿Viniste directamente? Traté de llamar un montón de veces, no hubo forma, entonces bueno, me tengo que quedar acá parada esperando a que me atiendan. ¿Cuánto pagaba antes? No, antes pagaba 200 pesos y ahora ha habido más de 1.000. Más de 1.000 pesos. Y tengo una jubilación de mi marido que es una miseria, de 4.600 pesos. ¿Qué hago? Pago el gas y no como, porque no es solamente el gas, tenemos otras cosas, así que... De 230 a 1.400 pesos, una barbaridad. ¿En qué zona vive, señora? Yo, el partido de Loma de Zamora. ¿Y tuvo que venir aquí hasta Banfield? Sí. ¿Y la boleta ya venció o todavía no? Todavía no me venció a mí.
¿Cuál es su idea? ¿Que lo charló con su familia? ¿Qué van a hacer? ¿Van a pagar? ¿No van a pagar? Vamos a ver qué pasa. A mí me parece que es una barbaridad, no se puede pagar tanto, es muchísimo el aumento que vino. De 124 pesos con 50 te viene 2.200 pesos. Estamos todos locos. ¿2.200? Pero el que confesiona la boleta vive en otro país o está enfermo, no es así. Porque no puede de 124 pesos a 2.300 pesos. No tiene nada en la cabeza. Hay gente que alquila, tiene 3 chicos, le venís con una boleta, lo arruinaste para toda la vida, pues no puede ni comer. 9 de mayo del 2016, 116 pesos para un consumo de 76 metros cúbicos. O sea, pará, 76 metros cúbicos pagaba 116 pesos. Porque estaba a la tarifa 0,50. Sí, señor. Y ahora con un consumo de 540 metros, ¿sí? 4.267. ¿Sí? Lo que está mal es que haya subido a 5,50 el precio del metro cúbico. ¿Y antes estaba cuánto? 50 centavos. También está mal que esté a 50 centavos el metro cúbico. Pero bueno, tiene que ser un equilibrio, algo, no puede ser un 1000%. Si tenés el gas que se paga en las estaciones de servicio a 2,99, no puedes pagar en una casa de familia a 5,50. Bueno, hay testimonio de la gente, muchos desesperados. Muchos, obviamente, les impacta recibir 4.000, 5.000 pesos de boleta y otros directamente no los puede pagar. Esa es la cuestión. Algunos, no sé, por ahí ganan, no sé, 10.000 pesos y le llegan 3.000 de boleta. No puede pagar. No puede pagar. Esa es la cuestión. Si vos ganas 10.000 pesos, estás dentro de la tarifa social. Está bien, bueno, por ahí está fuera por poquito. Perdón. Es importante tener en cuenta que hasta dos salarios mínimos, o sea hasta 13.500 pesos, pero que el que gana 13.500 está fuera y tampoco lo podés pagar. No, bueno, es una manera de decir. Igualmente, por ahí 15.000 pesos tampoco podés pagar 5.000. Sí, sí, desde ya. Ahora lo que es importante recalcar es que sigue el pago desdoblado, o sea, el pago mensual. Te conviene pagar mensualmente, mes a mes. Porque digo, estás pagando mes a mes sin interés. Aunque vos tengas la plata, dejáis la plata para otra cosa y pagás solamente por mes. Pagá en 2 cuotas, no pagues las 2 cuotas juntas. Y lo otro que le quería preguntar a Paloma, el presidente había dado consejos para el ahorro de gas, ¿no? De estar en remera, si estás en remera y estás en patas en tu casa, no estás ahorrando gas. Yo ayer dormí con campera, dormí mal al dormir con campera, pero le hice caso al presidente. Paloma, ¿qué otros consejos se puede dar para ahorrar gas? Bueno, hay diferentes mecanismos con los que el consumidor puede ahorrar gas. Uno, por ejemplo, clásico, es apagar el piloto. Solo prender el piloto de los artefactos cuando realmente los vamos a usar. Esto puede significar un ahorro de hasta el 10% en el consumo hogareño de gas. Otra forma también es poder hacer un uso más inteligente de la cocina dentro de las posibilidades. El horno consume lo mismo una hora prendido que 3 hornallas prendidas, con lo cual es mucho más barato coleccionar mediante las hornallas que con el horno. Otra cosa que también se puede hacer es tener un cuidado muy atento de los artefactos de calefacción. ¿Por qué? Esto, en primera instancia, por una cuestión de salud. Todos sabemos las consecuencias de una estufa de tiro balanceado que no tiene buena salida o qué problemas nos puede traer eso para el organismo. Pero además, una estufa que no está quemando bien, que quizás no trae problemas para la salud, sí puede traer problemas para la economía, porque no está haciendo un uso intensivo del gas que consume. Consume más gas del necesario para producir calor. Con lo cual, estas son algunas cosas que hay que tener atentos. También, por supuesto, el calefón. El calefón, esto es algo que a mí me lo enseñaron igualmente mis papás ya de muy chiquita, pero el calefón no hay que ponerlo al máximo, porque si uno pone el calefón al máximo, después cuando se ducha, tiene que mezclar el agua caliente con la fría y de esa manera toda la energía que gastó en calentar el agua se disuelve con el agua fría aunque la mezcla. Hay que poner directamente el calefón a la temperatura en la que nos querramos bañar y de esta manera aprovechamos mejor el agua que estamos calentando. Estos son algunos consejos. Igualmente todos los consumidores saben de qué manera ahorrar y el que debe informarnos seriamente es el Estado, que es el que cuenta con las herramientas para hacer una campaña masiva de información. Nosotros, por ejemplo, solicitamos, ¿por qué no puede venir en la misma carta donde nos viene la factura de gas un folleto del Estado o del Enargas que me informe cómo cuidar el medio ambiente y cómo cuidar el insumo? Lo mismo con la boleta de agua y lo mismo con la boleta de energía. ¿Por qué no puede salir en los canales de televisión pública un informativo sobre cómo cuidar estos insumos? ¿Por qué no se puede enseñar en las escuelas, Paloma, también? Y que sean los niños los agentes de cambio. Claro, es muy importante, parece un tema menor, pero es muy importante. Además es una solución tal vez definitiva, a mediano y largo plazo, porque también hay que entender que venimos del otro extremo. Venimos, por lo menos
menos en Capital y Gran Buenos Aires, de pagar por ahí 50 pesos el bimestre de gas. Es decir, no me importa, dejo prendido, pongo el agua fría con la caliente, sí, pero qué sé ojo, yo. a veces, Paloma, cuando no nos duele el bolsillo, tampoco hacemos demasiado caso. Porque con el caso de la luz, desde hace varios años estamos con el tema de las bombitas de bajo consumo. Pero recién ahora, cuando llegaron las nuevas facturas de luz, muchos empezamos a comprar esas bombitas o esas luces que consumen menos. no, Digamos, aparte, hasta que no nos duele el bolsillo, a veces no tomamos conciencia, ¿eh? Sí, bueno, por eso venimos de tarifas que eran irrisorias. O sea, pasamos de un extremo al otro. Tampoco lo anterior estaba bien, porque estábamos pagando por energía que obviamente la estaba pagando otro, no la pagábamos nosotros y no la cuidábamos. ¿No? Por eso está bueno concientizar, porque hay que generar un cambio cultural que no teníamos. Así que bueno, Paula D'Ambrosio está ahí con Paloma. Le vamos a dar la posibilidad que cierre, ¿no, Paula? Paloma, ¿puede haber alguna refacturación para diciembre? El tope es del 400%. Si yo superé ese consumo, igual no me lo van a cobrar, supuestamente lo absorbe el Estado. Ahora, ¿puede haber después de diciembre, cuando se saque este tope del 400, una refacturación por estos meses o no? ¿O eso ya queda nulo? No, eso quedaría nulo, porque de alguna manera si no sería un engaño que se le dice al consumidor, no te voy a cobrar ahora, pero sí te lo voy a cobrar después. Con lo cual, no, a priori, según el anuncio del gobierno, esto no va a ser así. Ahora, ¿qué va a pasar después de diciembre con las tarifas de gas? Depende mucho de la revisión tarifaria integral que comentábamos antes, de que se haga una revisión seria, transparente y clara de cuánto tienen que valer las tarifas. Que esto ya es una discusión técnica. Después a eso le podemos sumar una discusión social, que es si el valor de las tarifas realmente lo pueden pagar los consumidores o no, y ahí es donde tendríamos que ver seguramente de reforzar mecanismos como el de la tarifa social, que nosotros estamos convencidos de que tiene que tener mayor alcance, que tienen que ser mayores los beneficiarios, porque está bien que las tarifas sigan siendo subsidiadas para aquellos que no la pueden pagar. Con lo cual, de esta manera, solo vamos a saber a fines de año y después de esta revisión tarifaria integral cuál va a ser el valor de las tarifas. Bueno, muchas gracias, Paloma Boxler, especialista en consumo. La tuvimos casi una hora ahí. No, y bueno, pero las dudas son muchísimas. Son muchas dudas, pero fuiste muy clara y realmente muy amable. A esta hora de la mañana va a contestar todo esto, Paloma. Y gracias también a Paula D'Ambrosio, que está allí en nuestro móvil. Una vergüenza que se ría de Gorodich, ¿no? Tenemos ponete más serio, pero ¿cómo nos hace quedar? El hazme reír del no lo podemos sacar argentino. a ningún lado. El hazme reír del consumo argentino. Es verdad, es así. Bueno, gracias, Paloma, un abrazo, muy amable.